En esta segunda parte del curso queremos examinar la parte estratégica, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando intentamos armar una estrategia para llevar a cabo una misión. Así que vamos a considerar esta dimensión estratégica pensando en los distintos grupos que hay para alcanzar, pensando en la manera de armar una estrategia y, en principio, también la importancia de armar una estrategia para llevar a cabo la misión de Dios. Ahora, cuando hablamos de estrategia, alguna gente se pone un poco nerviosa y piensa que por ser una obra espiritual, una cosa que se lleva a cabo en forma espiritual, que tal vez hablar de estrategia o hablar de planes no es una actividad espiritual, y que tal vez deberíamos guiarnos más por el Espíritu de Dios en una forma espontánea. Sin embargo, nosotros creemos que fundamentalmente la evangelización del mundo requiere estrategia y que justamente Dios quiere que nosotros nos involucremos en la planificación como una actividad de fe. La estrategia es sumamente importante porque nos hace pensar en la forma, o nos hace pensar en la meta de que el mundo puede ser un lugar diferente, que algún lugar que en este momento no tiene la iglesia, donde no existe el evangelio, donde no tienen las bendiciones de Dios, puede llegar a ser un lugar donde a través de nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, el envío de personas puede llegar a ser un lugar bendecido por Dios y también tener esa ventaja de conocer al Señor. Entonces, estamos esperando, por medio de la estrategia, estamos haciendo una obra de fe, estamos expresando nuestra esperanza y nuestra confianza que las cosas van a ser distintas en ese lugar donde el Evangelio no existe. Así que sumamente creemos que la estrategia es una actividad de fe, que no es una cosa anti-espiritual comenzar a hablar de planes y hablar de las cosas que Dios puede hacer a través de nuestros esfuerzos. Ahora, la estrategia podemos ilustrarlo como nosotros acá en esta parte mirando hacia la meta. La meta puede ser muy lejos, como podría ser que un grupo o una persona acá, por ejemplo, en la Argentina, de donde estamos hablando, en Buenos Aires, pudiera pensar que algún día podría llegar a la África, pongamos acá en el Sub-Sahara, acá en el país de Nigeria, para alcanzar un grupo musulmán en el corazón de la África. Puede ser que sea una meta bastante leja, bastante inalcanzable, bastante imposible en nuestra manera de pensar. Sin embargo, si hacemos planes, si hacemos estrategias, si estamos involucrados en este trabajo en una forma racional, creo que el Señor nos puede dar éxito en realizar este tipo de meta. Así que la estrategia también, cuando estamos pensando en esa meta, la estrategia en primer lugar tiene que ser bíblica. No vale que nosotros hagamos una estrategia si realmente Dios no lo puede bendecir porque estamos usando una metodología que no es correcta. Por ejemplo, yo una vez vi un libro de evangelización que describía un método de evangelización donde una persona se sentaba y se hacía una carta, se escribía una carta a sí mismo como si fuera de un tío. Y ese tío le va explicando el plan de salvación en esa carta. Bueno, terminando la carta, entonces uno lo pone en un sobre y se lo manda a sí mismo en el correo. Bueno, cuando recibe esa carta, lo lleva donde va, y cuando se sienta en el asiento en el colectivo, próximo a esa persona que siempre estamos inquietos por ver si le compartimos algo del Evangelio, entonces se saca la carta y se le da a la persona y le dice, por favor, ¿me puede leer esta carta? Yo no sé leer. Entonces la persona saca la carta y lee la carta y donde se explica todo el plan de salvación, y entonces nosotros sacamos la Biblia de nuestro equipaje y le mostramos los versículos para comprobar el plan de salvación. Bueno, es muy ingenio ese plan, pero no es un plan bíblico, porque no puede ser que nosotros tratemos de engañar a las personas para que escuchen el Evangelio. Tenemos que ser un poco más sinceros y seguir
la ley moral de Dios, por lo menos en nuestra estrategia. También la estrategia tiene que ser eficiente. A veces no queremos ser eficientes, queremos ser más espontáneos, pero tenemos que reconocer que nuestros recursos son muy limitados. Tenemos cierta cantidad de personas y tenemos cierta cantidad de dinero. Entonces, para poder realizar esta obra misionera tenemos que usar nuestros recursos bien. Y cualquier desperdicio de personas o de dinero o de otros recursos que Dios nos da, no le honra a Él. Así que la estrategia tiene que ser eficiente. Y también tiene que ser pertinente. Si nosotros vamos a armar estrategias que realmente no encuadran con la cultura donde vamos, o que no tienen nada que ver con la situación, el contexto, entonces vamos a tener dificultad. Sería como tal vez pensando en esta tribu acá en Nigeria, en el corazón de África, diciendo, bueno, vamos a alcanzar tal vez los fulanis de Nigeria con un plan de repartición de literatura. Y tal vez no nos hemos dado cuenta que la mayoría de los fulanis no leen, no tienen la lectura. Entonces, tenemos que tener estrategias que son pertinentes a la gente que queremos alcanzar. Ahora, la estrategia generalmente se define desde la base y no tanto en el campo. Es como decir, la iglesia acá en Buenos Aires decide enviar un grupo, tal vez, para plantar iglesias entre ese grupo de fulani y elaboran una estrategia que incluye, por ejemplo, un grupo de veterinarios, porque los fulanis en esa parte del mundo tienen mucho ganado. Entonces, armando una estrategia, enviando un equipo que puede ministrar a las vacas, pero también ministrar a los fulanis, llevándole el evangelio, sería una estrategia, por ejemplo. Eso se define de la base. Ahora, a diferencia, tácticas y planes se definen en cuanto a la situación. Son cambios que se van haciendo, procedimientos ante una situación determinada. Táctica es un término militar. Entonces, ante el objetivo, si no se puede alcanzar de una forma, entonces se busca la vuelta, cómo lograr alcanzar la meta, ¿no? Entonces, las tácticas se tienen que hacer en el campo. Es importante esta distinción porque a veces, cuando lanzamos misiones, tenemos una idea tan concreta de lo que el equipo o los misioneros tienen que hacer, que históricamente esto ha sido una traba para muchos misioneros. Y muchos misioneros, no viendo la posibilidad de cambiar sus tácticas, adaptar su metodología, se han desanimado porque la gente en la base no le permite, ¿no? Así que es importante esa distinción. Y que se va definiendo por el equipo de personas en el campo. Eso es básicamente la diferencia entre la estrategia, las tácticas y los planes. Ahora, es importante mencionar, bueno, antes que pasemos de acá, que cada estrategia para cada grupo tiene que ser específico. No podemos aplicar estrategias que andan acá en la Argentina si vamos a ir al África de Subsahara, porque hay una garantía que dice que eso no va a andar en esos lugares. Cada grupo, cada lugar, cada cultura necesita su estrategia específica. Por eso creemos que cada misión se debe lanzar con mucha oración, con mucha expectativa, con mucha investigación y con libertad para cambiar las tácticas cuando las personas, el grupo, los misioneros llegan al lugar. Ahora, nosotros, gracias a Dios, no tenemos que reinventar la rueda porque tenemos casi 2000 años de historia de la estrategia misionera. Y acá vamos a recorrer muy rápidamente algunos de estos puntos que son útiles para nosotros, estas personas que desarrollaron estrategias como Bonifacio en el siglo VIII, que trabajaba de las islas británicas y enviaba misioneros acá a la parte del norte de Europa, estableciendo misiones, estableciendo colegios, estableciendo lugares donde enseñaban a la gente y, entre otras cosas, usaba mujeres en su misión y también enfrentaba a los paganos directamente, cortaba sus árboles sagrados, por ejemplo, y cuando toda la población creía que los dioses le iban a matar, comprobaba que su dios era mucho más fuerte que sus dioses, ¿no?
Y con los mismos árboles sagrados lo cortaba y hacían capillas. Entonces comprobando otra vez la superioridad del Dios que él servía, el Dios del universo. Ya hemos comentado que las cruzadas fueron una pseudomisión que realmente fracasaron y que realmente nos hacen problemas hoy en día para evangelizar a los musulmanes. Tenemos que notar que con la expansión colonial, primero la expansión católica, después de los protestantes, muchas veces fueron determinadas las estrategias que se usaban según criterios económicos, como sería el tipo de manejo de la colonia. Si los misioneros franceses fueron acá a Canadá, se metían en los pueblos de los indios, pero no trataban de cambiar su estilo de vida, porque al cambiar su estilo de vida, entonces hubiera cambiado la fuente de las pieles que salían, los pieles que salían de Canadá para Francia. Entonces tenían que preservar el estilo de vida de los indios y llevarlo el evangelio. Acá en Latinoamérica la estrategia fue muy distinta porque tenían que civilizar o colonizar o organizar la fuerza indígena para poder explotarlo, como lo hicieron los españoles, donde había grandes poblaciones de indígenas. Bueno, pasando a la expansión colonial, podemos decir que las estrategias misioneras modernos fueron los jesuitas en el siglo XVII, que realmente adelantaron muchas de las cosas sobre las cuales la misionología moderna está establecida, como sería la adaptación cultural. O sea, que el misionero procure adaptarse a las formas, las costumbres, la cultura de la gente a quien va. También ellos se adelantaron mucho por ver la importancia de dar responsabilidad ministerial a la gente misma, de no mantenerse como los únicos que podrían llegar a Dios directamente, sino organizar grupos evangelísticos de laicos, de personas de la región y también introducir personas a las órdenes jesuitas. Así que ellos estaban muy adelantados en su estrategia y realmente tienen mucho para enseñarnos. La misión de Neza Hale tal vez tiene la distinción de ser la primera misión protestante que también adaptó algunas de estas cosas de adaptación cultural a su propia misión con éxito. Las misiones moravas son muy notables en el hecho que tal vez como patrón fueron únicos en crear una comunidad que vivía realmente para propagar la misión. Y se dice que 1 en cada 100 miembros de la comunidad salió como misionero. Además de eso, como comunidad podrían mantener las misiones como prioridad de la vida de la comunidad, y una de las cosas que pudieron hacer, que realmente es maravillosa, es mantener una cadena de oración perpetua por 100 años a través de las misiones. Así que las misiones moravas se destacan en eso, y también el hecho que cuando enviaban a personas de su comunidad, ellos establecían nuevas comunidades en base a pequeñas industrias y así se mantenían en el campo misionero. Las misiones protestantes en el siglo XIX realmente alcanzaron a muchas partes del mundo, pero se vieron con ciertos problemas, como sería el paternalismo, que se llevaba en base a una filosofía de la carga del hombre blanco, que el hombre blanco tenía que ir y civilizar a los demás continentes, ¿no? Entonces, hay ciertos resentimientos que surgieron y también eso fue una barrera para que ellos pudieran progresar en su tarea de evangelización de los países. Podemos mencionar que se armó todo el debate entre el evangelismo, educación, medicina, o sea, ¿cuál debe llevar prioridad, la evangelización o la parte social de la obra? Que es un debate que tenemos hasta el día de hoy, pero que felizmente lo estamos resolviendo, reconociendo generalmente que las dos cosas son importantes, que van mano en mano. Y también la cortesía, donde se dividía los distintos países para que las distintas iglesias pudieran trabajar en su zona sin conflictos y sin duplicar trabajos, pero que tal vez hoy en día ya han llegado en ciertos casos a ser una barrera más que una ayuda para la evangelización en una forma eficaz. Bueno,
este siglo, el siglo XX, llega a ser el gran siglo de las consultas y las conferencias misioneras, comenzando con la conferencia de Edimburgo de 1910, donde todos los líderes de las misiones existentes se juntaron para discutir la situación del mundo actual y llevar a cabo su misión, o sea, cómo la Iglesia pudiera llevar a cabo su misión. Definieron algunos de los problemas acá, trataron de resolverlo y realmente en base a estas conferencias la obra misionera fue progresando en sus estrategias, se fueron reconociendo las cosas que tenían que hacer para mejorarlo. Y podemos mencionar que la Segunda Guerra Mundial fue un tremendo impulso porque los jóvenes que salieron, particularmente de los Estados Unidos, y fueron al Pacífico y fueron a Europa, se les abrieron los ojos a la necesidad del mundo y cuando volvieron muchos fueron voluntarios para las misiones y los 25 años siguiendo la Segunda Guerra Mundial hubo un tremendo crecimiento en la Iglesia, un tremendo impulso para la evangelización mundial. Bueno, tenemos que mencionar que a través de todo este proceso de la historia de la estrategia siempre han surgido dos estructuras muy importantes, que Dios ha usado dos estructuras siempre para llevar a cabo sus propósitos. La primera podemos llamar la modalidad, que los ejemplos serían en la Biblia, sería la sinagoga, y hoy en día podría ser la iglesia local o las denominaciones. La modalidad es una agrupación en base a un compromiso general, podemos decir, de una aceptación de la población en general. Mientras tanto, la sodalidad, como sería el equipo misionero de Pablo, que fue un grupo selectivo, como serían los monasterios o las órdenes católicas, y como serían las agencias misioneras hoy en día, son estructuras que requieren un compromiso más allá de lo que es la modalidad y que realmente son canales por la cual el Señor puede canalizar a energías que quieren trabajar justamente en esto de la expansión del Evangelio. La modalidad y la sodalidad. La iglesia local, la agencia misionera, son dos ejemplos modernos de estas dos estructuras y tenemos que tomar conciencia que son muy importantes las dos estructuras que tienen dos funciones distintas y que las dos son muy necesarias para la propagación del Evangelio y para la extensión del reino de Dios.